¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por tener una voz muy potente, pero a la vez también como la de un niño angelical y también con el timbre de una mujer? Una mezcla un poco extraña, algo que no existe y que no has podido escuchar nunca, pero hubo una época en que sí se podían escuchar estas voces. Hablamos de una voz que no es natural, que no es humanamente posible sin una rectificación del instrumento. Pero comencemos desde el principio. ¿Quiénes eran estos cantantes? ¿Por qué surgieron y cuál fue su momento de mayor esplendor? Vamos allá. Hoy quiero hablarte de los castrati, o en singular el castrato. Como se puede adivinar, su traducción del italiano significa castrado. Sí, una práctica que consiste en la extirpación de los testículos. Algo que parece sacado de una novela de terror, aunque se trata de un episodio verdaderamente oscuro de la historia del ser humano. No se sabe con exactitud en qué momento de la historia aparecen los primeros castrati. La castración es una práctica muy antigua, que está presente en varias civilizaciones antiguas, como es el caso del Imperio Asirio en Oriente Medio, en el siglo IX a.C., o la China imperial de Qin, la China imperial de Han, alrededor del siglo III a.C., pero hay que matizar que en un principio no era el castrato, sino el eunuco, que es algo diferente. Los eunucos eran sometidos a emasculación. Se trata de una extirpación del órgano genital masculino al completo. También estaban presentes en la antigua Grecia, en Roma, en Bizancio. Además, la función de esta práctica tan inhumana tenía que ver con la tortura, con el castigo, aunque también cobró gran relevancia social porque los eunucos eran usados por la corte imperial como cuidadores del nido conyugal. Vamos, que los usaban para proteger el harén, las concubinas del emperador. Además, los eunucos podían centrarse de por vida en labores de la corte o del imperio, como por ejemplo de asesores políticos de los emperadores. Además, el cargo no lo iban a heredar porque no iban a tener descendencia, lógicamente. Pero por supuesto, esto de los eunucos nada tenía que ver con el canto. Pero en el siglo V sí que aparecen ya los castrati en Constantinopla. Ahora simplemente la extirpación de los testículos con el fin de preservar la voz infantil para el canto. Y esto aparece por primera vez aquí en Constantinopla, en el Imperio Romano desplazado a Oriente. Pero desaparecerían los castrati después de la Cuarta Cruzada, a principios del siglo XIII. Y ya no se vuelve a saber nada de ellos hasta finales del siglo XVI. Ya sabemos que tenían connotaciones evidentemente físicas muy diferentes a los eunucos. Incluso muchos de los castrati conservaban su potencia sexual masculina. Es decir, que podían mantener relaciones sexuales. Evidentemente no iban a procrear. Es posible que si se hace justo cerca de los 12 años, que ya biológicamente el niño hubiera desarrollado ya su potencia sexual. Y esto es una gran diferencia con los eunucos, claro. Además, esta práctica con suerte la hacía un médico cualquiera, pero bueno, al menos un médico. Aunque sabemos que en la mayoría de ocasiones era simplemente un barbero. O alguien que tuviera una herramienta afilada y experiencia en el tema. Además, no había ni anestesia ni antibióticos en esa época. Es decir, que a falta de anestesia, pues se les daba opio o se les emborrachaba o simplemente se les presionaba la carótida hasta que se desmayaban. Muchos de estos niños simplemente morían con esta primera práctica del ahogamiento. Otros morían de una infección unos días más tarde. Después de esta práctica tan aberrante, se les sumergía en agua caliente o en leche caliente para que mitigara esto el profundo dolor que sentían los niños. Y es que no encuentro la palabra apropiada para describir esta práctica tan cruel e inhumana. Pero ¿cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que resurgen los castrati en este momento de la historia? A finales del siglo XVI. Principios ya del XVII, después de 4 siglos. Pues porque el Papa Pablo IV prohíbe a las mujeres cantar en las iglesias de Roma. Acogiéndose a la epístola de San Pablo a los Corintios, las mujeres cállense en las asambleas que no se les está permitido tomar la palabra.
Y a partir de este momento, ¿quién iba a realizar las voces agudas? Pues solo nos quedaban los niños. Pero con el agravante de que a partir de la pubertad, alrededor de los 10-12 años, los niños comenzaban a mudar la voz y ya no servían para realizar estas voces agudas. ¿Qué pasa? Que una vez que el niño adquiría el oficio, iba aprendiendo, después de unos cuantos años de práctica, tenía que dejar de cantar en las iglesias porque la voz le cambiaba en la pubertad a grave. Desaparecía esa voz de niño angelical. Pero claro, se podía hacer algo. Lo que hacía que esta voz cambiara en la pubertad era la acción de las hormonas que procedía de los testículos. Pues nada, el ser humano, al servicio de la ambición, como no, pues se le ocurre que podían extirpar, evidentemente, los testículos para que los niños no mudaran la voz en la pubertad. ¿Era decisión de los niños esto? No, por supuesto que no. Además, la única condición que te hacía candidato para esta crueldad no era simplemente que fueras un niño varón, tenías que mostrar ciertas dotes para el canto. Vamos, que más bien te convenía desafinar un poco si habías nacido con el don de la entonación y del canto. Si cantabas bien, el premio podía ser este. Así que si eres un niño que tenías esta virtud de cantar bien, más vale que te mantuvieras callado. Quiero oír vuestra voz. Hacedme escuchar vuestra voz. Es evidente que los niños no eran conscientes de lo que trascendería después de esta práctica. Además, los castrati eran admirados en toda Europa como si fueran estrellas del pop del momento presente. Eran los Justin Bieber del momento. Ganaban 4 veces más dinero que un conde. Eran los grandes divos de las óperas barrocas en el momento. Así que a muchos padres que tenían niños que entonaban bien, pues decidían realizar esta práctica con el niño con la esperanza de que se convirtiera en una estrella del canto. Bien, pero hay un dato a tener en cuenta. Se sometía a 4.000 niños al año a esta práctica tan aberrante. Pero es que solo uno de ellos conseguiría llegar a la fama y gozar de privilegio social y económico. El resto, pues acababan siendo sacerdotes o mal pagados en alguna capilla como solistas en el coro de la ciudad. Eso sí sobrevivían a esta extirpación tan traumática, ya sea en el momento de la ablación o simplemente de una infección posterior. Pues sí, esto era algo que elegían los padres por ambición económica. Pero el precio lo pagarían estos niños de por vida. Porque no es solamente que quedaran estériles, sino que el precio de esta carencia hormonal sería una osteoporosis de caballo avanzadísima a temprana edad. Los miembros superiores e inferiores crecían de manera desproporcionada y el cráneo se les quedaba más pequeño de lo normal. Había malformaciones visibles en su cuerpo y también problemas a nivel hormonal, endocrino, bueno. ¿Qué se conseguía con esto? Que el niño conservara la voz aguda de un niño, pero con el desarrollo de la caja torácica de un adulto. Es decir, que tendría la potencia de un varón adulto, pero con la finura, con las notas agudas de un niño, una voz no humana, que era el delirio en las iglesias, en las cortes del momento. Este gusto por esta voz hacen que las autoridades hagan la vista gorda, porque sí, estaba prohibido. La ablación era algo que estaba prohibido. Simplemente los padres argumentaban que había sido un accidente, un traumatismo, montando a caballo, cualquier cosa de estas, y hacían la vista gorda. Y de esta forma se consolida un nuevo instrumento vocal, al cual se tienen que adaptar los compositores de la ópera barroca del momento, a estos solistas tan venerados, que eran el delirio del público. Su máximo esplendor se sitúa entre 1650 y 1750, aunque se prolongan bastante más allá. Autores como Händel, Vivaldi, Riccardo Broschi escriben para estas voces de manera específica. Uno de los castrati más conocido de todos los tiempos es Carlo Broschi, hermano de Riccardo Broschi, y que a diferencia de la mayoría de los castrati, este era hijo de un noble. Aunque en primera instancia se dice que su castración se debe a un traumatismo sufrido mientras montaba a caballo, también hay sospechas de que su hermano, el compositor Riccardo Broschi, a la muerte temprana
de su padre, es él quien procede a realizar esta práctica para su hermano Carlo. De hecho, lo del accidente montando a caballo es poco verosímil porque era la excusa más empleada en la época. Y esta es la versión que se trata en la película de Farinelli, Il Castrato, dedicada a la vida de este cantante Carlo Broschi. Aunque hubo muchos otros castrati, como es el caso de Caffarelli, Cacciarotti, todos con fama de mujeriegos. De hecho, detrás de cada escándalo amoroso en la nobleza había algún castrato. Farinelli adquiere gran fama, gran prestigio en las cortes europeas, pero será en España con el reinado de Felipe V donde este castrato adquiere una gran fama. Y es que Felipe V padecía de depresiones, realmente era bipolar, y hace llamar a Farinelli para que con su canto pudiera calmar su depresión y su angustia. Tiene tan buen efecto sobre él, este cantante, que incluso llega a nombrarlo primer ministro de España, a capricho de Felipe V. Llegó a amasar una gran fortuna, estuvo alrededor de 20 años en la corte española porque continuó con Fernando VI, el hijo de Felipe V, que también parece ser, del mismo mal que el padre. Finalmente, a la llegada de Carlos III al reinado, Farinelli es expulsado. Carlos III no quiere saber nada, ya ha amasado bastante fortuna y lo manda de vuelta a casa. Se ha usado la voz de una soprano y un contratenor mezcladas de forma digital en un estudio de grabación para poder emular estas voces. No se dispone de este tipo de voz en el momento presente, además del virtuosismo con el que hay que realizar esta melodía vocal. No es solo tener la voz, hay que ser cantante también. Lo que sí es cierto es que para las damas de la nobleza en aquella época era muy atractiva la figura del castrato. Era el fruto prohibido, el amante perfecto. Podían mantener relaciones sin quedar embarazadas. En estos círculos, los castrati eran muy valorados. Los castrati pierden su interés a principios del romanticismo. Se extienden hasta el año 1831, aunque siguen participando de los coros de las iglesias hasta 80 años más tarde. Sería el Papa León XIII en 1878 quien prohíbe definitivamente esta práctica, aunque quedaban algunos castrati en vida que seguirían su labor en algún coro como solista. De hecho, tenemos referencias del último castrati, Alessandro Moreschi, de quien incluso se conserva alguna grabación realizada entre el año 1902 y 1904, pero su calidad como cantante pues deja mucho que desear. Ciertamente nunca podremos escuchar cómo eran las voces de los grandes, de los castrati de aquella época, que pasaban entrenando su voz 8 o 10 horas diarias desde niños. Esta es la grabación que conservamos de Alessandro Moreschi para que nos hagamos una idea de cómo podría ser lo que es el timbre, la voz. La interpretación es pésima. En la actualidad hay algunos casos en los que podemos escuchar cómo sería esta voz por circunstancias, puede ser por un traumatismo o por una enfermedad, por ejemplo, como es el caso de Javier Medina, quien tras padecer una leucemia, el tratamiento que se le administra, tal y como él nos cuenta, pues sufre un deterioro irreversible de sus gónadas masculinas. Tuvieron que hacer muchos experimentos, no se conocía bien cómo funcionaba el cáncer. También tenemos el caso de voces masculinas, contratenores, voces muy cercanas a los castrati, como es el caso de Moisés Castillo. Aunque también existen casos por un desajuste hormonal en la pubertad, en el que la voz ha quedado muy similar a la de los castrati, como es el caso de Michael Maniaci, por ejemplo, que actualmente se gana la vida como sopranista, y muy bueno, por cierto. Ciertamente los castrati tenían una voz portentosa, con una tesitura vocal que alcanzaba más de 3 octavas, con una potencia en las notas agudas que ensombrecían a los instrumentos solistas de la orquesta. Realmente se trataba de voces únicas, pero ¿a qué precio? Además, ¿qué pasó con el resto de niños, que eran la inmensa mayoría, que no llegaron a nada en el mundo del canto?
además de los problemas físicos y emocionales que conllevaban, que arrastraban durante toda su vida por esta práctica tan inhumana. ¡No cantes más, Carlo! ¡Así llevas tu muerte en la garganta! Y una vez más, conocer la historia es importante para que sepamos hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Y que en el caso de los castrati, el hecho de ser padres no era garantía de protección para sus hijos. Y hasta aquí llega este vídeo que a mí me ha conmovido. He investigado sobre el tema en profundidad y ha sido muy descorazonador muchas de las cosas que he encontrado. Aquí te dejo este resumen. Espero que hayamos aprendido todos algo de este episodio tan oscuro del ser humano. En definitiva, que el fin no justifica los medios. Y nada más, suscríbete, dale a la campanita si te gusta este tipo de contenidos y nos vemos en el próximo vídeo.